Escondida durante 9 meses. Te han prohibido salir del país durante 11 años. ¿Y cómo es la situación para ti en este momento? ¿Estás preocupada por tu propia seguridad? Bueno, por supuesto que lo estamos. Lo que nuestra gente está sufriendo. Le preguntaron por su seguridad, por cómo la está pasando, por qué evitó responder a eso y se fue por otra parte. Vamos a pensar de manera opositora y confabuladora. No, escuchen esta parte cuando lo estaba subtitulando y doblando. Yo, no puede ser que dijo eso, porque puede ser que tú digas, no, las personas que hacen videos políticos en TikTok, en Instagram y llaman al apoyo de la causa, los meten preso y tal. Tú dices, bueno, operación Tuntún y tal, está bien. Pero no, fue más allá. Fue tan allá que tienen que mirar la cara de la entrevistadora cuando lo digan. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo algo especial. Como pudieron ver en los adelantos de lo que se viene, hice un trabajo muy especial. Algo que nadie se había tomado el tiempo de hacer. No simplemente van a poder buscar esta entrevista en Fox News y encontrarlas como yo se los voy a traer. Usé inteligencia artificial para poder doblar, más no subtitular, esta entrevista. Y me sorprendí de las cosas que se decían. Aparte de esto, les traigo los subtítulos tanto en inglés como en español para evitar confusiones. Y de paso, hubo palabras que no fueron muy bien traducidas y las dejé explicadas también. Todo esto para apegarme a un rigor informativo y traerles la entrevista tal cual. De igual manera, les dejaré el enlace de la entrevista de Fox News. La entrevista original está en inglés. Acá les dejo una muestra de cómo es la entrevista original y cómo quedó después que yo la edité. What can you tell us, Maria? Absolutely. And I'm very grateful to you for this opportunity and to President Trump. ¿Qué nos puedes decir, María? Absolutamente. Y estoy muy agradecida contigo por esta oportunidad y con el... Como pueden ver, hice muchos cambios para poder evitar cualquier tipo de copyright. Ya explicado esto, vamos a reaccionar a la entrevista. Aclaro, solamente dura 7 minutos, pero como es una entrevista que le hacen para que diga todo lo que tiene que decir de forma rápida, creo que en su afán de decir las cosas rápido, exagera un poco. Ahora me acompaña en esta exclusiva de Sunday Morning Futures desde un lugar no revelado en Venezuela, la líder opositora venezolana. Empezando, como pueden ver, se mantiene la narrativa de que ella está oculta, nadie sabe dónde está y está operando de manera clandestina, si tal cual guerrilla operacional se tratara. María Corina Machado, cuya madre de 84 años acaba de escapar del régimen de Maduro. Esta entrevista fue posterior a que la madre de María Corina Machado salió del país. Huyendo del país. María, muchas gracias por estar aquí. Apreciamos mucho tu tiempo y sé que has estado escondida durante 9 meses. Te han prohibido salir del país durante 11 años. Estás en un... Esta parte no sé por qué la dicen. De verdad, creo que estoy muy desinformado. Quisiera que en los comentarios me ilustraran. No voy a usar Copilot para buscar esta información, o debería buscar Copilot, ¿cierto? Creo que sí, creo que debería de buscar a Copilot porque no estoy seguro de esto. Hola Zafiro, ¿cómo va tu sábado? Muy bien, Copilot, ¿cómo estás? Me alegra escucharlo. Estoy genial, listo para charlar contigo. Copilot, ¿qué información tienes sobre que la dirigente política María Corina Machado tiene 11 años sin salir de Venezuela? María Corina Machado ha estado más de 11 años sin poder salir de Venezuela. Según su hija, Ana Corina Sosa, María Corina vive en aislamiento y enfrenta constantes amenazas. Ella sigue luchando por la democracia desde el país. Entonces, ¿ella en 11 años nunca ha salido del país? Exactamente. En ese periodo, María Corina Machado ha estado sin salir del país debido a restricciones impuestas por el gobierno. Entonces analiza críticamente si hay alguna evidencia que ella haya presentado sobre el hecho de que no la deja salir el gobierno del país. Entiendo, Zafiro. Hasta ahora no se ha divulgado públicamente evidencia concreta, más allá de las denuncias, que María Corina Machado haya presentado sobre restricciones a su salida del país por parte del gobierno. Las acusaciones se basan en declaraciones y contextos políticos, no en pruebas judiciales presentadas públicamente. Muchas gracias, Copilot. Entonces podríamos concluir de que... Podríamos concluir que la situación de María Corina Machado es compleja y que sus denuncias deben ser examinadas cuidadosamente. Hasta ahora, no hay evidencia pública que confirme de manera indudable que el gobierno le impide salir del país. Las cuestiones de derechos y libertades en contextos políticos a menudo requieren un análisis profundo. ¿Quieres hablar más sobre esto o prefieres? Estoy satisfecho con la respuesta que me has dado, Copilot. Gracias. Perfecto, Zafiro.
Me alegra poder ayudar. ¿Quieres hablar de algo más? Bueno, muchachos, como pueden ver, la IA al comienzo nos expresa lo que está publicado, lo que él consigue, porque obviamente es una inteligencia artificial y te busca la información que está en primera línea. Efectivamente nos pudo informar de que María Corina sí ha estado 11 años sin salir del país, pero al pedirle una prueba tangible más allá de una denuncia sin una prueba, no hay nada. Pero como esto es un canal equilibrado, muchachos, lo justo es que mientras no se presenten pruebas no podemos afirmar algo. Más sin embargo, no vamos a desacreditar la palabra de María Corina en una denuncia, por lo menos sin nosotros tener las evidencias de que está mintiendo también. Sigamos con la entrevista. Lugar no revelado en este momento, pero el hecho de que tu madre haya podido huir y que esos líderes opositores hayan sido rescatados muestra algo sobre la lealtad quebrada hacia Maduro. Como pueden ver, la señora complementa la información con lo de la guacamaya. Tal vez no lo llama así, pero es la operación guacamaya. Sí, la que tanto alega María Corina Machado que hicieron en las narices del gobierno. ¿Qué nos puedes decir, María? Absolutamente. Y estoy muy agradecida contigo por esta oportunidad y con el presidente Trump y todo su gran equipo en el Departamento de Estado que hicieron posible esta operación tan compleja y precisa, ejecutada perfectamente para llevar a nuestros colegas a un lugar seguro. Y como dices, demuestra que la última línea de apoyo de Maduro con su estructura de represión tiene una gran brecha. Y esto ha tenido un gran efecto dentro del régimen. Quiero ser muy clara, Maduro está más débil que nunca. No podía faltar, el Maduro está más débil que nunca, pero como sabemos en la entrevista anterior le dijeron 4-0 y todavía está mandando. Esta entrevista es antes de aquella que le mostré, pero esta entrevista no la había traído y no veo que la haya traído nadie porque originalmente está en inglés. Totalmente rechazado por el 90% de la gente, aislado internacionalmente y ahora con fracturas dentro del régimen. ¿Qué puedes hacer, María? Estás atrapada ahí, te están buscando, han estado buscándote, quieren capturarte. Bueno, muchachos, acá es un poco exagerado que la entrevistadora diga esto porque está atrapada, no puede salir, la andan buscando para meterla presa. O sea, uno intenta ser equilibrado, pero ya va, yo quiero que un opositor me diga, si estas afirmaciones son ciertas y ella la están buscando para meterla presa, ¿por qué cuando la detuvieron con lo de la carterita y todas esas cosas, por qué no la metieron presa? Entonces, amigo, opositor, tú que crees fielmente en las palabras de estas personas, explícame a mí y explícale a todas las demás personas cómo es posible que la quieran atrapar y ya la tienen y la sueltan. O vamos a tener un punto equilibrado. Seguramente la entrevistadora está siendo exagerada y María Corina le siguió el juego simplemente para dar pie a una exageración más en la entrevista. Déjalo en los comentarios para leerte y saber cuál es tu opinión sobre esto. Seguimos con la entrevista. ¿Qué nos puedes decir sobre tus esfuerzos y cómo es la situación para ti en este momento? ¿Estás preocupada por tu propia seguridad? Bueno, por supuesto que lo estamos. Todos lo estamos. Tenemos más de 900 presos políticos en este momento que han sido torturados, mujeres que han sido agredidas sexualmente. ¿Ya va? ¿Qué es esto? Brutal. Ya va. Que han sido torturados, mujeres que han sido asaltadas o que han sido agredidas sexualmente. ¿Esto dónde salió? Vamos a ver. Hola de nuevo, Zafiro. ¿Qué tal va tu día? Copilot, ¿qué información tienes sobre que los presos políticos en Venezuela, específicamente las mujeres, han sido... Las denuncias sobre abusos a mujeres detenidas en Venezuela son preocupantes y han sido reportadas por diversas organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado casos de este tipo de violaciones a los derechos humanos en las cárceles venezolanas. No, pero no es sobre las presas, es sobre los presos políticos. Sí, en Venezuela se han denunciado. Entonces, Copilot, ¿hay alguna evidencia que pueda consultar? ¿Alguna declaración de estas mujeres? ¿Algo que pueda consultar que sea visible? ¿Una entrevista, unas declaraciones, un audio, cualquier cosa que yo pueda dirigirme y poder certificar que esos casos están sucediendo? Puedo buscar información actualizada sobre denuncias de abuso a presos políticos en Venezuela. Dame un momento. No encontré información sobre denuncias específicas de abuso a presos políticos en Venezuela. Sin embargo, hay múltiples denuncias de Copilot, vamos a hacer algo. Búscame, si puedes, una sola persona, una sola de entre tantas que supuestamente hay,
que haya hecho una denuncia acusando al gobierno de que la habían agredido siendo presa política. En las búsquedas realizadas no encontré un nombre específico de una persona que haya denunciado a como preso político en Venezuela. Sin embargo, la organización Observatorio Venezolano de Prisiones usemos algo de lógica. Si no hay personas que hayan denunciado el hecho, ¿cómo es posible que las organizaciones denuncien hechos que las personas no han denunciado? Puede ser que las organizaciones se basen en informes confidenciales, investigaciones internas o testimonios que no se han hecho públicos de manera individual. Las razones para no presentar una denuncia formal pueden incluir miedo a represalias o la falta de confianza en el sistema judicial. Entonces, siendo personas ecuánimes y equilibradas, no podríamos afirmar ni negar estas cosas, ¿cierto? Exacto. Sin evidencia verificable y testimonios directos, no podemos ni afirmar ni negar categóricamente. Es fundamental mantener una postura objetiva y buscar información de fuentes confiables. Muchas gracias, Copilo. De verdad me has mantenido muy equilibrada mi opinión y te lo agradezco mucho. De nada, Zafiro. Me alegra haber sido de ayuda. Siempre aquí para aclarar dudas o conversar. Gracias a ti por la charla. Bueno, muchachos, como pueden ver, se busca o se trata de indagar en lo más profundo de la información para poder inclinar la balanza de un lado y del otro. Lamentablemente no lo puedo hacer y me toca ser equilibrado porque no hay suficiente evidencia para negar ni afirmar. De igual forma, deja en los comentarios qué opinas y si estás conforme con las respuestas que ha dado Copilo o de la forma en que yo interrogo a Copilo. Brutal, pero el hecho es que avanzamos y el apoyo inquebrantable del presidente Trump hace que las cosas avancen. Y creo que tenemos la mayor oportunidad frente a nosotros, y quiero insistir en esto. Una Venezuela libre, María, es la mayor oportunidad de seguridad y negocios para EEU, y eso haremos. Venezuela será libre. Venezuela será un socio confiable de EEU. Expulsaremos a las fuerzas iraníes y Hezbollah. Ok, muchachos, vamos. Esta parte, en verdad, les diré sinceramente, la he escuchado muchas veces, pero no sé por qué la dicen. Entonces, los dos, ustedes y yo, vamos a descubrir qué información hay sobre esto. Estoy contento de saber que pudimos mantener el equilibrio en la conversación. ¿Te interesa hablar de algún otro tema? Sí, Copilo, y también quiero que mantengas el equilibrio y busques de la misma manera que lo hemos hecho, cosas tangibles, evidencias, formas de probar lo que te voy a preguntar en adelante. Por supuesto, Zafiro. Estoy aquí para ayudarte a encontrar información de manera objetiva. ¿Qué necesitas saber? Ok. Se dice que los iraníes y la Hezbollah tienen algún nexo con el gobierno de Venezuela. Quiero que investigues más allá de las declaraciones si hay alguna evidencia, imagen, video, audio, cualquier evidencia que sea tangible que pueda consultar cualquier persona para verificar estas declaraciones. Voy a buscar información sobre posibles vínculos entre Irán, Hezbollah y el gobierno de Venezuela, buscando evidencia tangible como documentos, imágenes o videos verificables. Dame un momento. Las búsquedas que hice no arrojaron evidencias tangibles como imágenes, videos o documentos verificables de vínculos entre Irán, Hezbollah y el gobierno de Venezuela. Sin embargo, hay varias investigaciones periodísticas y análisis que apuntan a relaciones entre estos actores, particularmente en temas de cooperación y apoyo financiero. ¿Te gustaría saber más sobre lo que encontré? En realidad me gustaría llegar a una conclusión, Copilo, sobre entonces qué podríamos decir. ¿Los tienen o no los tienen? Siendo muy objetivos y equilibrados. Siendo objetivos, Zafiro, podemos decir que existen informes e investigaciones que sugieren relaciones entre Irán, Hezbollah y el gobierno de Venezuela, pero no hay evidencia tangible públicamente verificable, como documentos oficiales, videos o imágenes que confirmen estas afirmaciones de manera concluyente. La situación merece un análisis más profundo y cauteloso. Muchas gracias, Copilo. Estoy satisfecho con tu información. Me alegra escuchar eso, Zafiro. Siempre aquí para ayudarte. ¿Hablamos de algo más? En un rato. Aquí estaré, Zafiro. Hasta luego. Bueno, muchachos, como pueden ver, volvemos a caer en lo mismo. Son declaraciones que hacen muchas personas, denuncias posiblemente e investigaciones con ciertos informes, pero que a la hora de meterte en la información y querer comprobar esto,
tener la certeza de lo que se dice es verdad para poder tú dar una opinión, llegas a la misma conclusión. Podemos negar o podemos afirmar en base a que no hay pruebas y en base a que son declaraciones y denuncias. Yo acá trato de traerles toda la información, trato de que Copilot nos ayude y es a donde puedo llegar. Yo, al igual que ustedes, no manejo toda la información y me ayudo mucho con la inteligencia artificial que me ha funcionado a conseguir información que está bien en los rincones y confío mucho en Copilot. Sigamos con la entrevista. Y construiremos una asociación para crear un escudo de seguridad para las Américas y la seguridad EUU. Desde la perspectiva energética. Bajo Maduro, la industria energética de Venezuela ha colapsado. Las empresas en Venezuela deben asociarse con un cartel de drogas. Dan dinero a Maduro, lo que significa financiar al cartel de drogas y bandas criminales. Ya esto lo hemos hecho, muchachos, pero ya que estamos tan incisos en esto, vamos a indagar mucho más. Hola de nuevo, Zafiro. ¿Qué hay de nuevo? Copilot, de nuevo te voy a preguntar para que seas objetivo y equilibrado. Dime, ¿se podría decir que el gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, todos los que conforman el gobierno, tienen algún nexo con un cartel de drogas, de manera de que alguien o un político de oposición que esté en contra de ellos pueda afirmar con seguridad de que son miembros de un cartel de drogas? Es un tema delicado, Zafiro. Hay acusaciones en ese sentido, pero es esencial recordar que en temas tan complejos como este, se requiere evidencia sólida y un análisis equilibrado, evitando generalizaciones sin base. Ningún político o persona debería afirmar algo con seguridad sin pruebas concluyentes. Ciertamente, Copilot. Entonces llegamos a la misma conclusión. No conseguiste nada que inculpe al gobierno de Venezuela y lo ligue a un cartel de drogas. Exactamente, Zafiro. No hay evidencia concluyente que conecte al gobierno de Venezuela con un cartel de drogas. Las acusaciones existen, pero la confirmación requería pruebas irrefutables. Así que la conclusión es que no hay evidencia pública que permita hacer esa afirmación de manera certera. Muchas gracias, Copilot. Copilot, te voy a hacer una pregunta y quiero que respondas de la manera más natural posible, dando un punto de vista equilibrado. ¿Es posible, mira, que una persona en un medio de comunicación internacional se atreva a afirmar algo sin tener pruebas? O sea, ¿qué nos dice esas afirmaciones que hace esa persona sin tener pruebas? ¿Qué nos dice sobre esa persona? Cuando alguien hace afirmaciones sin pruebas en un medio internacional, puede indicar varias cosas: búsqueda de notoriedad, desconocimiento del rigor periodístico o posiblemente un intento de manipulación. Esto suele reflejar más sobre la persona y su ética profesional que sobre la veracidad del tema. Muchas gracias, Copilot. Un placer, Zafiro. Aquí estaré si necesitas. La decisión de Trump es la correcta. Necesitamos avanzar, cortar estas fuentes de ingresos de Maduro. Recuerda, Maduro es el jefe de la tendencia que agua y apoya la... Bueno, muchachos, acá la traducción se fue al traste porque no la tendencia de agua. No, quiso decir que es jefe del DDA. Entonces, ya eso lo buscamos en la entrevista anterior, lo pueden buscar si no lo han visto, donde hay un documento publicado por el diario El País, que es una investigación que realizaron 2 estadounidenses donde desestiman esto. Pero eso no importa, si lo siguen diciendo, y solamente quería acotar eso. Sigamos con la entrevista. La lucha del pueblo venezolano por la democracia. ¿Qué quieres decirles a empresas como Chevron que temen que China domine si se van? Quien piense que China, el presidente Trump y el gobierno de EUU no entienden. Quiero decir, el presidente Trump ha sido muy claro sobre las sanciones secundarias. Las sanciones secundarias. Acá voy a lanzar una piedra a favor de la oposición, y no porque María Corina Machado no pida sanciones, y no porque otros políticos no pidan sanciones, sino porque Trump ha sido muy democrático, ha dado sanciones para todo el mundo. Entonces, más allá de una estrategia de María Corina, creo que es una estrategia del gobierno de Donald Trump con respecto a los aranceles. Mencionaste claramente. Por otro lado, creo que esta palabra no
hubo forma de traducirla correctamente y en español decía miope, en inglés se llama short sight. Entonces creo que la interpretación es que las personas que ven esto así son muy cortos de mira. Miope, María, porque ahora mismo, ¿qué están produciendo en Venezuela? Se desmorona. Con una Venezuela libre, el sector energético florecerá. Queremos que las empresas estadounidenses inviertan y produzcan. Tendremos seguridad para ellos, Estado de Derecho. Reduciremos impuestos, costos operativos, Reduciremos impuestos y costos operativos. O sea, los estadounidenses van a hacer aquí fiesta. Bueno, en el gobierno de María Corina. Haremos a Venezuela de un centro criminal de las Américas en un centro energético de las Américas. Estoy hablando de una oportunidad de negocio de 1.7 billones de dólares. Esto es único. ¿De dónde sacas esa cifra? Alguien que pueda en los comentarios ilustrarme. No le quiero preguntar a Copilo porque ¿cómo le pregunto a Copilo? Copilo, María Corina Machado dijo que Venezuela es una inversión de 1.7 millones. ¿Qué me va a decir? Me va a decir que son sus palabras. Ningún otro país en el hemisferio representa esta oportunidad para las empresas estadounidenses y también para el pueblo Lo vende bien al país venezolano. Así que esta es una asociación de ganar-ganar. Lo que estamos ofreciendo, una Venezuela libre, será seguridad para mí, seguridad para la región. Significará América. América será más segura y próspera. María, tienes tanto valor para hacer lo que estás haciendo. Y todo esto está sucediendo justo al otro lado de América, justo allí en el Golfo de América. María... Ustedes no... Cuando la entrevistadora le está masajeando el ego, así como cuando uno hace así como que... Sí, sé que tengo coraje, la líder. Danos una idea de cómo es la vida diaria en Venezuela ahora mismo. Oye, muchachos, esta parte que se viene es muy buena. Mientras estás escondida, bienestar. Bueno, te diré lo que nuestra gente está sufriendo. Le preguntaron por su seguridad, por cómo la está pasando, por qué evitó responder a eso y se fue por otra parte. Vamos a pensar de manera opositora y confabuladora. No puedo dar esa respuesta porque si la doy el gobierno va a sacar cuenta de dónde estoy yo, cómo estoy pasando mis necesidades y no quiero que me consiga. Ahora pensemos desde un punto de vista chavista. Sí, ya sabe todo el mundo dónde estás. Si el gobierno fue, te agarró, te metió preso y te dejaron ir, seguramente saben dónde llegaste. Te estás conectando por internet, tienes teléfonos aquí, todo eso es rastreable. Lo siento, pero no. Los salarios mínimos en Venezuela son de 1.5 dólares al mes. Y esto es verdad. No es 1.5, son $3 al mes. No maticen, o sea, yo entiendo que la matriz de información sea preocupar a las personas y decir que aquí vivimos con $3 al mes. No quiero ponerme a defender el sueldo porque obviamente hay mucho que mejorar en ese aspecto, pero nadie aquí vive con $3. Nadie. Eso se lo gasta en un pasaje. Y el que quiera decir que eso es así y vive aquí, te invito a que le digas a la gente cómo haces en los comentarios. Porque bueno, es que ni siquiera si tienes $3, ¿cómo pagas plan de internet? Nuestros niños van a la escuela solo 2 veces a la semana. Yo no tengo infantes en mi casa para verificar esta información, pero me gustaría que en los comentarios me ilustraran, porque de verdad yo no manejo esa información. Le podríamos preguntar a Copilo, pero ¿creen que tengan la información necesaria para responder a nivel regional de las escuelas de Venezuela? Lo dudo mucho, así que prefiero que las personas que están en los comentarios me digan si esto de que los niños van 2 días a la semana a la escuela es real, para yo tener esa información y no hablar de más. Ningún periodista puede hablar. Los jóvenes han sido encarcelados solo. Muchachos, escuchen esta parte cuando lo estaba subtitulando y doblando. Yo, no puede ser que dijo eso, porque puede ser que tú digas, no, las personas que hacen videos políticos en TikTok, en Instagram y llaman al apoyo de la causa, los meten preso y tal. Tú dices, bueno, operación Tuntún y tal, está bien. Pero no, fue más allá. Fue tan allá que tienen que mirar la cara de la entrevistadora cuando lo diga. Si tienes una foto de María Corina en tu teléfono, vas preso. Ay Dios, yo como que voy a borrar la foto que tengo para la edición, no vaya a hacer cosas. Por publicar en X o Instagram, o si tienen mi foto en sus teléfonos. Es por eso que la gente se va. Se ven obligados a irse para salvar sus vidas. Buenos trabajadores, amantes de la familia venezolanos, millones que han sido forzados a huir. Y los quiero a todos de vuelta. Queremos a nuestros hijos de vuelta para reconstruir una nación segura y próspera. Y lo haremos juntos. Este es el gran legado de este momento, porque después de Venezuela, cuando Maduro se vaya, créanme, el régimen cubano y nicaragüense seguirá.
Esta parte le he estado dando vueltas cuando lo estaba subtitulando. ¿Será que María Corina se crea una especie de Che Guevara o algo así? Que luego de que logre su objetivo aquí en Venezuela se va a ir a otro país a libertarlo también. Porque, bueno, ustedes saben cómo actuaba el Che en las guerrillas y eso, tratando de tal. Y María Corina, ¿qué va a hacer? Se va a ir para los países a hacer política por allá. Se va a ir para Cuba, para Nicaragua. Lo digo porque ella dice que en su estrategia todo eso va a suceder. Entonces supongo que es una exageración solamente para vender la política de que en 60 años no han tumbado la dictadura cubana y ella va a llegar y la va a tumbar ahorita. Porque sí. Bueno, ustedes me dirán en los comentarios qué opinan de las afirmaciones de la libertadora de las Américas. Y por primera vez en la historia tendremos un continente libre de comunismo y dictadura. Esto es histórico. Y ahora están reforzando su fuerza reuniéndose con Putin y Xi Jinping. Esta parte no entendí por qué la lanzó. La entrevistadora aquí fue un poco atacada. O sea, la entrevistadora acá fue un poco certera. Porque lanza eso y ya la termina. Como que, ajá, pero mira, sabes que el gobierno se está reuniendo con Putin y con China. Y tú sabes, ¿no? Tú sabes, ¿no? Rápidamente, ¿qué quieres decirle a nuestra audiencia y negocio? Ok, esta es la parte que yo les había dicho, muchachos, donde acá viene el financiamiento de María Corina. De aquí sale la plata. ¿Cómo pueden ayudarte? María. Necesitamos su apoyo. Prometo al pueblo estadounidense que con una Venezuela libre desmantelaremos esas bandas criminales y me disculpo con las familias porque esos no son venezolanos. Esos individuos son matones como Maduro, pero haremos de Venezuela un lugar de oportunidades y seguridad para todos. Así que muchas gracias. Gracias. Rezaremos por su seguridad. Gracias por estar aquí. María Corina Machado. Bueno, muchachos, ¿qué opinan? ¿Les gustó este formato? Creo que es algo único en YouTube. Nadie ha agarrado la entrevista, la ha doblado, la ha traído para reaccionar. Siempre ponen unos subtítulos. Yo le puse los subtítulos en pequeño y también les puse el audio. Se intentó hacer lo mejor que se pudo. Es muy difícil porque son programas que son pagos y yo intento saltar algunas cositas, ¿sabes? Creando diferentes correos para iniciar varias veces y aprovechar como la versión de prueba que te dan de 2 minutos y me creo como 6 correos para poder hacer un video de 10 minutos. O sea, sí cuesta un poco, pero creo que en esta ocasión valió la pena. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan de este formato, qué opinan de que haya traído esta entrevista de Fox News doblada al español. Y bueno, muchachos, sin más nada que agregar, comenta, comparte, suscríbete, dale like y nos estaremos viendo el día de mañana para el siguiente video. Chao, chao.